Bendito seas tú, Dios mío. Aleluya. Pedimos, Señor, que sigas tú mismo repartiendo el pan, multiplicando el pescado. Gracias porque tu palabra se está cumpliendo, teniendo adoradores de todas las tribus, pueblos, naciones, con méritos únicos que somos tuyos, Señor. Gracias porque tú mismo gritaste en la cruz, consumado es. Gracias, Señor, porque las buenas obras que vamos a andar en ellas, tú mismo las has preparado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque todo aquello bueno que podemos hacer no va a servir para nuestra salvación, Señor. Solamente va a servir para darte gloria. Solamente va a servir para demostrar al mundo que hay un Dios, hay un Creador, hay un Salvador, hay un juez. Pero los méritos de esa salvación inmerecida son del Cordero, Señor. A Él la gloria, y a través de Él te pedimos que nos concedas la gracia de poder leer y entender tu palabra, Señor. Porque es un milagro. Damos por hecho que entender la palabra, juntar versículos, percibir el Evangelio es algo normal. No es normal. Es milagro que podamos entender ese plan de salvación que solo tú puedes tener, Señor. A ti la gloria, a través de Cristo. Amén. Amén. Os cuento una historia verídica, hermanos. En el año 930 antes de Jesucristo, Salomón muere. Sabemos que existió otros reyes antes de él, su padre David, también Saúl, el primer rey. Y tanto el primer rey Saúl, como su padre David, como el propio Salomón, tenía poder sobre la comarca de Israel. Todo ese territorio era de ellos. Las 12 tribus estaban juntas, unidas, y controlaban toda esa comarca. Se iban a Jerusalén a hacer los sacrificios, a cumplir las obligaciones, y así sucesivamente. Hasta que después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se queda como rey, y hay una disputa. Los ancianos mayores decían de que la servicio estaba demasiado dura, los jóvenes no endurecen más, hay una disputa muy grande, y hay un tal de Jeroboam que se va a Egipto, ahí hace como una conspiración, después se divide el reino. 10 tribus se van para el norte, 2 tribus se quedan en el sur, 2 tribus se quedan con la zona de Jerusalén, se quedan con la zona del templo, y hay 10 tribus que se van para el norte. Esa división trae muchas consecuencias, trae mucha idolatría. Para que el pueblo no se fuera a Jerusalén a sacrificar, para que el pueblo no se fuera a Jerusalén a adorar a Dios, ese rey Jeroboam resolve levantar él mismo lugares altos, lugares de Dan, el lugar de Betel, y ahí se queda la comarca de Samaria como capital, y ahí se empieza a levantar otros sacerdotes que no son del linaje, y ahí se crean otras fiestas, que no son las fiestas del Señor, copiando lo que Dios ha instituido, ese síntoma que se mantiene hasta los días de hoy. Gracias. Ese síntoma que se mantiene hasta los días de hoy de crear cosas paralelas. Y este Jeroboam crió ese lugar de adoración para que el pueblo no se fuera hasta Jerusalén, y ahí seguiría el Señor, y ahí seguiría como rey a Roboam, el hijo de Salomón. Todo esto trae muchas consecuencias, idolatría, pecados, hasta que el juicio del Señor llegó. Más o menos 200 años después, el Señor viene sobre esas 10 tribus del norte, los lleva cautivos. En el año 722 antes de Jesucristo, las 10 tribus del norte se van cautivas por Asiria. Después también se van las 2 tribus, en 4 etapas, empezando en 586 antes de Jesucristo,
hasta el 538 a.C., las tribus del sur también se van para Babilonia. Pero antes se fueron las 10 tribus del norte, por lo que estaban haciendo. Olvidaron mandamientos, los samaritanos trouxeron mandamientos, acrescentaron un 11º mandamiento, que era adorar ahí, en el monte Zezirim. Y esa comarca se quedó odiada por los judíos. Se quedó una tierra solitaria, sin nadie, hasta que los reyes de Asiria, los que mandaba, quien decía las órdenes, resolvió enviar pueblos paganos de Babilonia, de Cush, todo lo que estaba ali alrededor, para habitar nessas terras vazias, donde estaban las 10 tribus de Israel. Y ahí empiezan, dice el texto, esa historia la podéis leer en Segunda de Reis 17, es muy importante que lo leáis, es muy visual. Empiezan ahí a adorar a Dios, y decía que adoraban a Dios, pero seguían sus costumbres. Hasta que Dios envió un león y empieza a matar a las personas y perciben, mira, no estoy matando a las personas, tenemos que llevar un sacerdote para enseñarlos la ley del Señor. Había un sacerdote y las cosas aún más mezcladas de un pueblo que adoraba a Dios, pero seguía sus costumbres. Y los judíos, las 2 tribus del sur, nunca más han comunicado con ese pueblo. Los samaritanos y los judíos estaban enemistados. Estaban enemistados. Las 2 tribus del sur, como eu hablé, se van también en cautiverio. Después regresan en el tiempo de Esdras, de Nehemías, reconstruyen el templo, hasta que el propio Dios se hace carne y viene a la tierra. Y empieza a caminar por la tierra. Y cuenta la historia que vamos a leer hoy, que está en Juan 4, que el Señor caminaba de Judea hacia Galilea. Un camino que los judíos no hacían. El camino más directo para llegar a Judea, o en este caso Galilea, al revés, o viceversa, sería pasar por Samaria, pero los judíos no pasaban por ahí. Y se iban por el Jordán, por el valle del Jordán. Pero Jesús decidió pasar por ahí. Tenía una misión, como vamos a leer. Tenía que encontrarse con alguien. Tenía que ir a hacer algo. Y nosotros tantas veces destacamos hombres de Dios, que sí, que hay hombres de Dios que dan su vida, que se desgastan, que viajan. Y hablamos, tantas veces escuchamos, como por ejemplo, independientemente de sus doctrinas, o si concordamos o no, de John Wesley, que a caballo predicó 400.000 kilómetros, y otros hombres más. Y sí, deberemos hacer eso. Pero hay un hombre llamado Jesucristo, que es el creador, de que solo entre Cafarnaum, Judea, Nazaret, Galilea, se dice de que hizo 3.000 kilómetros caminando. Se estima que puede estar llegando entre 10.000 a 15.000 kilómetros caminando. Y Jesús no caminaba por caminar, él tenía un objetivo, tenía un estilo de vida. Tenía un estilo de vida, que era hablar de él mismo. Y nos dejó una enseñanza, que es un estilo de vida, no para hablar de nosotros mismos, sino para hablar de él. ¿Y cuántas veces nosotros viajamos? Y sí, que podemos viajar, pero nos olvidamos de que hay una misión, de que hay un objetivo, de que es un estilo de vida. Y el Señor nos va a enseñar cómo era su vida. Así que es verdad de que el objetivo aquí es exhortarnos, es consolarnos, es darnos herramientas muy prácticas para percibir cómo el Señor evangelizaba, a quién evangelizaba y cuándo evangelizaba. Pero también tenemos todos un poco de samaritana y también tenemos todos un poco de los discípulos que no entendían nada. Entonces leemos el texto. Nos habla así en Juan 4, versículo 3. Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. O sea, el texto ya nos muestra que era algo común. Y le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía la necesidad de pasar por Samaria. ¿Y cuál era la necesidad de pasar por Samaria? Los más distraídos pueden decir de que tenía que pasar por Samaria para descansar, o tenía que pasar por Samaria para beber agua, o tenía que pasar por Samaria
porque quería ir ahí visitar un monumento, pero no, vamos a percibir que quería pasar por Samaria para encontrarse con alguien. Esperemos que el Señor hoy, aquí a esta hora, venga para encontrarse con alguien. Espero que yo sea una de esas personas, porque necesitamos cada día entender más quién Él es. Y nos dice en el versículo 5: llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacobo había dado a su hijo José. Entonces percibimos de que estas tierras ya fueron de los patriarcas. Vemos aquí que Jacobo, Abraham, Isaac, Jacobo, ahí levantó un puesto. Ya fue sus tierras, que ahora no eran más. Vivió enemistades esas personas. ¿En dónde estaba la fuente de Jacob? Y Jesús, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta. Y aquí, la hora sexta era el mediodía, la hora de más calor, la hora más sufrida del día. Además, son zonas desérticas. Además, Jesús venía de hacer muchos kilómetros. Y dice el texto en el 7, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. El pastor Marcos nos enseña muy bien algo muy interesante en este texto, que a la hora de las doncellas irem buscar agua no era esta hora, no era el mediodía. Las doncellas iban por la mañana o iban por la tarde, cuando hacía menos calor. Esta mujer se fue sola ahí, al pozo, no iba con las doncellas, iba sola. El aprendizaje que el pastor nos enseña, y lo primero que podemos sacar aquí, es que si las demás mujeres aceptaran la condición pecaminosa de esta mujer, su pecado nunca iba a ser expuesto y ella nunca se iba a encontrar con Jesús. Entonces nosotros, cuando no exponemos pecados porque exaltamos el amor, no, por amor no voy a colocar este pecado, no, porque si no va a pasar esto o aquello, a lo mejor estamos haciendo con que personas no se encuentren con Jesús. Y sí que es verdad de que ese texto nos habla esto, no hay dudas. Pero también os digo que hay el otro lado de la moneda. Y ahí yo me coloco y me identifico. ¿Por qué? Porque estos samaritanos torcían los mandamientos del Señor. Estos samaritanos podían ser los católicos, que torcen el día del descanso. Estos samaritanos podían ser la iglesia nueva parte de hoy, que cambia mandamientos, que cambia fiestas, como los samaritanos hacían. Podían ser ellos. Y nosotros muchas veces hacemos cruces en las personas como si la salvación no pudiera llegar a ellos. Y el Señor nos enseña aquí de que los samaritanos también son dignos de salvación. Amén. Entonces nos enseña el Señor a quién evangelizar, a toda la gente. Amén. Solo hay un pecado imperdonable. Amén. Y este pueblo que se afasta del Señor, que creó idolatría sin fin, que creó un pueblo híbrido, el Señor le trae salvación. Gracias, Señor. ¿Os acordáis de los 10 leprosos? Solo uno regresó, era un samaritano. ¿Os acordáis de la historia del buen samaritano? El del pueblo pasó de largo, el samaritano lo ayudó. Entonces muchas veces apuntamos el dedo y somos peores que samaritanos. Y el Señor, para mí nada es imposible. La salvación está para todos. Todos aquellos que reconocen que son miserables y necesitan de un Salvador. Y el Señor se presenta a esta mujer en una condición muy mala, que vamos a ver a seguir. Él empieza a hablar al corazón. Y vamos a desglosar el texto y percibir cómo el Señor conduce todo el texto hasta llegar a su corazón. Escuchemos. Versículo 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. 9. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no comparten. O sea, aquí está diciendo ni siquiera pueden tocar ni el vaso uno del otro. La persona le pregunta, ¿cómo puedes beber agua si no tienes nada para beber agua? No podían, en palabras comunes a los días de hoy,
Si tienes un plato de comida, no podías darle el cuchillo para comer. No tenían comunidad, no estaban juntos. Jesús se apresenta al mediodía, después de una caminada de estar cansado, se encuentra con esta mujer, que también no era bien visto, vamos a percibir más adelante, y además una samaritana de un pueblo desechado por los judíos. 10. Respondió Jesús y le dijo: si conoceres el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. 11. Le dice: Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No entendía. Aleluya. No estaba entendiendo o que estaba pasando. No estaba percibiendo que esa agua era el propio Cristo. Aún no percibía de que el agua del pozo no podía quitar la sed. Había una sed eterna, no una sed temporal. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, de cual bebió él y sus hijos y sus ganados? 13. Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré se hará de una fuente de agua que brota para la vida eterna. Y nos detenemos aquí un poquito. Reparad en algo muy profundo que nos enseña este texto. Esta mujer, en el versículo 12, está llamando de padre a Jacob. Está diciendo de que ella hace parte de la herencia del Señor. Está diciendo de que está en el camino recto. Está diciendo de que su padre es Jacob. Como también los judíos, ahí en Juan 8, decían al Señor de que Abraham era su padre. Y el Señor le decía: vosotros sois hijos del diablo. Aquí vimos la diferencia entre aquellos que siguen una religión, una denominación, una costumbre, una tradición, y de aquellos que siguen a Cristo. El propio Jesús después va a denunciar su forma de adoración, va a denunciar la adoración que se hacía en Samaria y que también se hacía en Judea. Va a decir que Él mismo es quien merece la adoración. Nosotros aquí no hay dudas que estamos hablando directamente de la evangelización. Una evangelización que nosotros arrinconamos. La evangelización para nosotros, la mayor parte de las veces, es un tiempo que como iglesia sacamos una hora de tanto a tanto, o una tarde, o una mañana, o cuando viene un hermano evangelista, ¿sí o no? Y no está mal que lo hagamos. Amén. Pero percibimos en esta historia, en el estilo de vida de Jesús, de que no es un momento, es un estilo de vida. Y Jesús caminaba, evangelizaba. Jesús podía decir de que su linaje era la perfecta. Abraham, Isaac, Jacob, y su linaje era la santa. Pero Jesús quería mostrar algo mayor, el Evangelio. Quería contar una historia verídica que era él mismo. Y el problema de nosotros no evangelizarnos está íntimamente ligado con la forma como nosotros vivimos nuestra fe. Porque el problema no está en no hablar de Cristo. El problema está en que nosotros pensamos que el culto empezó hoy a las 7 cuando entramos por la puerta. ¿Están entendiendo? Amén. Pensamos de que culto es a las horas de que leemos la Biblia y oramos. Pensamos que cultuar a Dios no implica comer y beber. Y el Señor dice: quer comáis, quer bebáis, hacer todo por la gloria de Dios. Entonces, ser cristiano es un estilo de vida. Y podréis pensar: pero Pedro, yo tengo que trabajar 8 horas al día, yo voy a tener que estar 8 horas hablando del Evangelio. Sí, puedes hablar 8 horas al día con el Evangelio, con tu vida, Amén. con tu forma de ser. Amén. Pero Pedro, ¿no puedo hablar sobre fútbol? Sí, puedes hablar sobre fútbol, puedes hablar sobre política, pero te pregunto, ¿cómo conseguimos decirnos que somos nacidos de nuevo? Él es nuestro rey. Y estamos 8 horas en el trabajo hablando sobre todas estas cosas, no somos capaces de puntualizar al Señor. Es que
El punto ni siquiera es tener ganas de hablar de Él, es que nos olvidamos. Ayúdame, Señor. Ao menos que nazca en nosotros ese deseo. Señor, perdóname, es que estoy aquí hace una hora hablando de fútbol y no soy capaz de decirte que tú eres mi ídolo verdadero, porque tú eres digno de adoración. Amén. Poner la separación entre el santo y el profano. Y no podemos vivir apartados del mundo, ya decía Pablo, porque somos en el mundo. Pero nos olvidamos. Ese es nuestro problema. Y por eso no hablamos de Él. Es porque tenemos una vida tan miserable, tan superficial, tan rancia, que decimos, este compañero de trabajo, esta mujer, este marido, este hijo, este padre, esta madre, este vecino, conoce tanto mis miserias, ¿cómo que le voy a hablar del Señor? Pero eso también está errado. Porque es Él que salva, no somos nosotros. Y al menos, si nosotros somos miserables, y a lo mejor bien salvos somos, hablamos de Él a la misma, porque el otro puede ser salvo, ¿entendéis? Amén. El otro puede ser salvo. Y Él nos encomendó esa tarea, porque Él vivía así. ¿Y por qué tenemos que evangelizar? Porque Dios es celoso por su gloria. Él es celoso por su gloria. Entonces Él quer ser dado a conocer. Y Él no es egocéntrico, Él es santo, 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 perfecto. Y Jesús, cuando iba a las fiestas a Jerusalén, y Jesús, cuando hacía milagros del pescado, y Jesús, cuando estaba con las personas, se separaba para estar con el Señor, con el Padre. No necesitando de hacerlo, recargando las fuerzas para seguir se cansaba. ¿Por qué paró en Samaria? Porque estaba cansado como hombre. Y somos dignos de estar cansados. Es dignos de estar cansados, ¿cómo no? Pero vos pregunto, no tenéis que contestar. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos a alguien de Cristo? ¿Y qué mensaje hemos llevado? Y sí, está muy bien decir que Dios te ama, está muy bien decir de que esas frases hechas, que Dios tiene un plan para tu vida, todo esto va a pasar, que podemos ser verdad. Tenemos que tener cuidado, cuando alguien está mal, todo va a ir bien. ¿Por qué? ¿Qué nos ha dicho con nosotros que todo va a ir bien? Puede ir a peor. Pero en la eternidad. Y el problema de la falta de evangelización es falta de noción eterna y es falta de conocer a Dios. Porque dar a conocer está íntimamente ligado con el deseo de que vayamos, que nos vamos de aquí. Y también tenemos que obligarnos. De la misma forma que el amor es un mandamiento, hablar de Él tiene que ser un mandamiento, porque si no fuera un mandamiento, nunca hablaríamos de Él. Sí. Nunca hablaremos de Él. Y podemos estar pensando, pero Pedro, yo no sé hacerlo. Yo no sé hablar del Señor. No sé hablar del Evangelio. Y vos digo una cosa, hermanos. Atención a lo que voy a decir, que es muy importante. Si vosotros no sabéis hablar del Evangelio, es porque no conocéis a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo vosotros van a nacer de nuevo si no entender el Evangelio? ¿Está entendiendo? Es que para nacer de nuevo, tienes que entender, pero Pedro, ¿cómo se hace? Sencillo. Jesús nos va a enseñar cómo lo hizo a la samaritana. La está atrayendo, está buscando su corazón. Pero os adelanto ya algunas cositas. Es contar una historia. El evangelizar es contar una historia verídica. Algo que ha pasado, un hecho. No es un cuento de hadas. No es algo que no ha pasado. Es contar una historia que tú no has visto, pero por fe la crees. Y decirle, mira, tú eres un pecador y necesitas de un Salvador. Y el único que te puede salvar es un Dios que creó el universo y vino de este mundo para morir, resucitó, vendrá otra vez, vendrá un juicio, habrá un estado eterno, habrá un infierno, habrá un cielo. Y este evangélico básico se puede hablar de 1000 maneras. Los que son negociantes, ¿cuántas maneras tenemos para negociar? Este producto lo podemos vender a un latino, lo podemos vender a un romano, lo podemos vender a un portugués. ¿Sí o no?
Los que quieren ganar algo del jefe. Ahora entro por aquí, entro por el otro lado. ¿Cuántas artimañas tenemos en nuestra vida? Pero en el Evangelio no tenemos creatividad ninguna. Llegamos, despejamos una información y nos vamos. Y atención, eso es muy importante. No os engañéis con esta excusa y ese mantra de que para evangelizar tenemos que amar a las personas. No. Para evangelizar tenemos que amar a Dios. Porque si el amor para evangelizar se basea en personas, nunca lo vamos a hacer bien. La fuente del amor es Dios. Entonces, para podermos evangelizar, tenemos que amar a Dios acima de todas las cosas, con nuestra fuerza, nuestro entendimiento, y a Él temer. En consecuencia, vamos a amar esas almas para dar el Evangelio. Tal y cual como un relacionamiento, tenemos que amar más a Dios, porque se amo más a mí, a mi mujer, o a mis hijos. Y ahora está el gato, y ahora está el perro. Más do que a Dios, las cosas no van bien. Entonces, la fuente de todo tiene que ser Dios. No podemos evangelizar para llenar la iglesia. No va a correr bien. Y atención con la carnada que damos a las personas. Porque si la carnada para que vengan aquí es el amor, y no habláis de justicia, el día que hablamos de justicia, se van. Si la carnada para venir aquí es ayuda social, y el día que le digas no te doy más, se van de aquí. El día que, si la carnada es nuestro conocimiento, si la carnada es las adoraciones, si la carnada es la predicación y como bien nace el pastor, yo digo que el pastor lo haga mal, se va. Tiene que ser a Cristo. Y vamos a percibir de que es Cristo la meta, el objetivo, y este texto lo deja claro. Seguimos emergiendo un poco más del versículo 15. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice: ve, llama a tu marido, regresa acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Jesús llegó al corazón de esa mujer. La pregunta que vos hago: ¿cómo Jesús, siendo Dios, sabía todo, no? Llegó a su corazón. Le saca la ley de Cristo, la ley del Señor, que también es la de Cristo, porque Cristo es el creador de los cielos y de la tierra, no hagamos separación. Le saca la ley, le denuncia su pecado. Entonces, cuidado cuando nosotros evangelizamos y hablamos de Cristo sin traer la ley del Señor. Es porque la ley es la única forma de que las personas tengan la noción del pecado, de la justicia y del juicio. Yo pregunto, hay personas que dicen, un poquito aquí, un paréntesis, que la ley fue abolida, que ya no hay ley. Yo pregunto entonces, si yo fuera un impío, Dios me libre, pero si alguien me evangelizaba, eres un pecador, le preguntaba: pecador, ¿qué es pecado? Me gustaría que una persona que dice que la ley terminó, puede decir que es pecado, porque Juan nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Está entendiendo? Entonces el Señor le trae la ley. Estás en pecado, has adulterado, le denuncia su pecado. Imaginad este escenario. Ahora llega Teruel, yo y mi mujer queremos pasear, y alguno de los hermanos le deja un coche. Dice: toma la llave, vete con tu mujer a pasear. Yo me voy en el coche, tranquilamente, y me para la policía. La policía me para, mira el coche, mira mi carnet, me hace un par de preguntas, de repente me ponen las esposas, me ponen el coche de policía, me llevan para la comisaría. Amanda no entiende nada, llama a los hermanos: mira Pedro, ahí a la comisaría, no sé qué está pasando. Me ponen en la cárcel, decía: ¿qué está pasando aquí? La policía española está locos. Yo pensaba que los portugueses eran malos, pero los españoles son peores. ¿Qué está pasando aquí? Ahora, pongo el escenario de otra forma. La policía, cuando me para, me dice así: mira, hombre, tú has venido aquí a España y tu carnet no tiene autorización para conducir aquí. Has roto
la ley XXX. Ah, perdona. Además, este coche tiene un neumático que no está dentro de la ley. Has roto esta y esta y esta ley. Además, ya está de noche y los faros no están funcionando. Y te has roto esta y esta y esta ley. Y es una transgresión grave. Entonces mañana tienes que ir frente a un juez porque transgrediste esta y esta y esta ley. Y tú, ahora todo hace sentido. Ahora sí, puedes ir a mi abogado que he roto estas leyes para que él me defienda. Amén. Ahora sí necesito un abogado. ¿Qué voy a decir a un abogado cuando me dicen que le he roto? Y cuando nosotros evangelizamos y no decimos a ellos la ley del Señor, los mandamientos que han roto, no tienen noción de pecado. Se ven justos, Es verdad. se ven dignos. Eu ayudo a toda la gente. Es verdad. Yo soy un buen marido. Yo soy un buen trabajador. Trabajo de los 14 años. Mis vecinos no tienen una palabra mala para decir de mí. Yo ayudo a los pobres. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos contestan eso? Yo soy muy bueno. Nunca hice nada malo. Pero tú le dices, mira Jesús. En Mateo 5 dice, si tú te iras contra el próximo, eres un asesino. Entonces, en el tribunal, ante Dios, tú eres un asesino. Si miras a un hombre o una mujer con un corazón codicioso, eres un adúltero. Entonces, ante Dios, tú eres así. Además, todos somos mentirosos. Entonces, le llevamos la ley. Y cuando llevamos la ley, que es el layo que nos conduce a Cristo, ahora el Señor necesita de un Salvador. Amén. Necesita de un abogado. Gracias, Señor. Y necesito del mejor abogado de todos. ¿Cuál abogado? Ese que tiene ríos de agua dentro. Hay un punto muy importante, porque si nosotros vamos a Dios como este fariseo que está en el templo, ¿os acordáis de la oración? No es porque yo soy digno, porque yo hago esto o lo otro. La noción del pecado que nosotros tenemos nos va a dar mayor necesidad aún de Cristo. El otro, el publicano, batiendo el pecho. En el original quiere decir que decía que soy el mayor de los pecadores, el único. Entonces, cuando nos vemos de esa forma, indignos, impuros, contaminados, que no tenemos nada bueno en nosotros, es ahí que tenemos que buscar lo mejor de mejores. Aleluya. La sangre perfecta, el agua limpia, y ese es Cristo. Pero cuando empezamos a vivir por nuestras obras, cuando empezamos a mirar la iglesia, es que mira cómo es su vida. Cuando empezamos a ver así, soy miserable, pero hay peores que yo. Cuando empezamos a comparar con los hombres, ya algo es mal. Y esta mujer le denunció al Señor el pecado con la ley, y ella dice, me dijo la verdad. En otras palabras, le llamó pecadora. Es verdad, brutal. Porque nosotros tenemos problemas de hacer la evangelización. Tenemos muchos problemas en decir, tú eres un pecador. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Tenemos muchos problemas en descansar. Arrepéntete y cree en el Evangelio, como hacía Jesús y como hacía Juan Bautista. Se lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más. Nosotros en la evangelización muchas veces hablamos y no decimos arrepiéntete y cree en el Evangelio y nos vamos y oramos porque no tenemos fe que esas palabras salvan. Y pensamos que nuestra mensaje coaching sentimental con flores, con luces, va a ser más efecto decir arrepiéntete y cree en el Evangelio y irnos. Tenemos más fe en nuestras palabras do que la palabra escrita. ¿Entendéis la diferencia? ¿Verdad? Y Jesús le ha dicho algo sencillo. La mujer dado cuenta de su pecado. Paréntesis. No es la forma perfecta de evangelizar. Que salva es Cristo. Nadie, ningún hombre, ningún pastor, ninguna denominación, ninguna iglesia, nadie tiene el poder de transformar una alma. Es un milagro. El viento, es como el viento. El Espíritu sopla donde quiere, como dice en Juan 3, en un capítulo antes. Es un milagro. Nuestra misión es hablar, no es convertir a nadie. 20. Nuestros padres adoran este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Veis aquí la diferencia? Como quieren decir, este monte Gerizim,
nosotros adoramos y vosotros adoráis en otro monte, en el monte de Sión, en el monte de Jerusalén, en el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo en Moriah. Pues esa separación está hecha. 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Me gustaría saber cómo las personas que hablan de la sustitución interpretan este texto, porque os acurrala. Seguimos. 23. Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, quiere que lo adoren. Quiere que lo adoren. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. A mí me cuesta mucho, a mí me gustan las alabanzas, pero me cuesta mucho a veces cantar. Es una lucha que tengo constante, porque si vosotros reparáis la cantidad de promesas que hacemos al Señor cantando, es brutal. Hacemos promesas increíbles al Señor cantando. Hoy escuchamos aquí 4 alabanzas, si hacemos un repaso, ¿cuántas promesas hicimos al Señor cantando? ¿Cuántas promesas decimos al Señor cuando estamos en una prueba, que nos olvidamos de las situaciones de felicidad? ¿Cuántas promesas decimos al Señor cuando estamos felices, cuando viene la angustia, las olvidamos? Tantas promesas. Dios Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Esta tierra, cuando el Señor está aquí en Samaria, en este puesto, es una tierra que el Señor en Lucas 9 iba a pasar para ir a Jerusalén a morir. Y vio personas delante que no lo recibieron, porque decían de que tenía aspecto de que él iba a Jerusalén. Entonces, viendo la separación de los montes, tenía aspecto de que iba a Jerusalén. Y es interesante en ese texto de Lucas, cuando Jesús pasa en esa tierra por Samaria, el texto de Lucas nos explica de que Jesús envió delante de él personas para encontrar reposo para ellos. Pero Jesús no fue. Pero el texto después nos dice de que no lo recibieron a Jesús, porque su aspecto era de que iba a Jerusalén. Después de eso viene el famoso texto, Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo sobre los samaritanos? Jesús en Samaria se presenta a esta mujer. Nuestro aspecto es de quien va a Jerusalén. Nuestro aspecto es de quien está a morir. Nuestro aspecto es de quien va a Jerusalén celestial. Porque esos son los adoradores en espíritu y en verdad que está hablando este texto. El Señor nos dejó una misión, nos dejó un destino, nos dejó un algo, que es la Jerusalén celestial. No porque sea un sitio especial, porque Él está ahí físicamente para limpiarnos toda la lágrima eternamente. Y cuando nos olvidamos de ese foco, de ese algo, dejamos de evangelizar. El problema no está, también es temor a la gente, también es nuestro ego, nuestra imagen, que van a pensar de mí, van a pensar que soy un chalado, que me lavaron el cerebro, etcétera, etcétera. No se van a querer sentar conmigo a la hora de la comida en el trabajo, no me van a invitar para las comidas familiares, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, pero el motivo por qué no lo hacemos es porque perdemos el alvo, se nubla nuestra fe. Dejamos de seguir como peregrinos extranjeros, nos camuflamos, nos parecemos con el mundo. Un peregrino no para de caminar como Jesús. Caminaba, evangelizaba. Peregrino tiene un alvo y no para cuando no llega. Esos peregrinos que se hacen esos caminos que no llevan a salvación, como Santiago, ¿cómo se llama?
Camino de Santiago, no paran. Tienen que llegar a Portugal. Cada año se quieren ir a Fátima, y se va todo el país ahí a Fátima y no paran, y con los pies llenos de burbujas y se ponen, y no paran. Quieren llegar ahí. ¿Cuántas veces nos paramos? ¿Cuántas veces nos tardamos? ¿Cuántas veces nos olvidamos del mandamiento? Un extranjero. Cuando nos vemos un hombre con unas chanclas, con unos calcetines blancos, este es gringo, no es de aquí. Cuando empieza a hablar, si yo hablo aquí en España, este no es de aquí. ¿Cuántas veces nuestras hablas se confunden? Y los samaritanos han visto que Jesús tenía aspecto de quien iba a Jerusalén. Por eso nosotros somos recibidos y abrazados por todos. Es que nuestro aspecto está mezclado. Nos tornamos híbridos como los samaritanos. Mandamientos acá, Dios allá, un poquito aquí, un poquito allá, y tenemos paz para con todos. Y pensamos que estar en paz para con todos es el llamado. Porque ahora, por lo políticamente correcto, porque ahora con caer bien a todos, esa es la forma de vivir. Y eso que yo estoy diciendo a vosotros, me está exhortando a mí también. Que el Señor me libre de ese rancio que nos abraza, de ese rancio de las películas, de las telenovelas, de la política, de querer caer bien a todos. No. ¿Cómo vamos a caer bien a personas que odian a Jesús? ¿Cómo vamos a caer bien a personas que no quieren seguir a Jesús? A esas personas tenemos que llevarles el Evangelio. Como dice lá, me acuerdo de Tito 3:10, háblales 2, 3 veces, después a esos, la palabra en original da a entender herejes, déjalos. Y así es tu trabajo, hablar, como el Señor está haciendo con la samaritana. ¿Y hablar de quién? De mi iglesia. ¿Y hablar de mi conocimiento? ¿Enseñarle mis vídeos favoritos de YouTube? ¿Mi pregador favorito? No, hablar de Él. Aquel que tiene ríos de agua viva. Amén. Como el Señor hablaba. Bendito Jesús. Y sigue el texto. 25. Le dice a la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No deja dudas que Él es Dios. Se presenta como yo soy. Se presenta como aquel que se presentó en la zarza de fuego. Yo soy el que habla contigo. Mirad esto ahora. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie dijo, ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ella? Pues aquí contestamos a la pregunta. ¿A quién evangelizar? A toda la gente. Porque hablaba con una mujer, además samaritana. Atención cuando utilizamos cosas santas para pecados. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de su alma. Estamos hablando de un cuidado eterno. Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este ungido? Yo pregunto, va a repetir este texto aquí y adelante. Que el Señor le dijo que era una pecadora. Nada más. Le dijo que era una pecadora. Le denunció su pecado. Me dijo todo lo que hizo. Denunció su pecado. Y quería decirlo al final, pero os digo ya ahora. Pensad conmigo, nosotros no conocemos las personas. No somos Dios. Jesús conocía la samaritana. Jesús conocía su vida. Y nosotros, ¿cuántas veces llegamos a alguien y despegamos un montón de información y nos vamos? El objetivo es llegar al corazón de la persona para denunciar el pecado. Y el Señor en este texto nos enseñó eso. ¿Queréis ver? Hacemos un recorrido. Versículo 7, y dijo Jesús. Versículo 9, y le dijo. Versículo 10, respondió Jesús. Versículo 11, le dijo el Señor. Versículo 12, eres tú. Respondió en el 13, Jesús. En el 15, le dijo la mujer. En el 16, y le dije. En el 17, respondió la mujer. En el 19, le dijo la mujer. En el 21, Jesús le dijo. En el 25, le dijo la mujer. En el 26, Jesús le dice. Y así sucesivamente. ¿Qué vos querés dejar con esto? Hay conversación.
Aleluya, ayúdame, Señor. Y si nosotros no entendemos la cosmovisión de la otra mente con que estamos hablando, no tenemos cómo denunciar su pecado con la ley. Y es verdad que la palabra es eficaz, y es verdad que el Señor puede salvar con una coma de su palabra. Amén. Pero nuestra despreocupación con el estado de la persona, no le vamos a dar la medicina necesaria. Cuando vamos al doctor, ¿qué hace el doctor? Nos escucha, no, porque pasa esto. Ah, necesita esta medicina, ¿no? Nosotros tenemos que escuchar a las personas, intercalar, hacer unas preguntas para percibir, ahora entiendo, es ese tu problema. Mira, estás pecando por esto. La única medicina que podemos aplicar es Cristo, porque en Cristo esto. Amén. Entonces, en esta conversación, el Señor conoce a esta mujer que podía llegar directamente al cuello y denunciar su pecado, conversa con ella. Se preocupa con su estado, para conocer su corazón, para presentar el Evangelio. Amén. ¿Entendéis? Gloria al Señor. El Señor salva con despejar un mensaje. Pero tenemos que escuchar también a las personas para poderles enseñar a Jesús. 30. Y salieron de la ciudad y fueron a él. O sea, las personas de Samaria escucharon el testimonio. La mujer tenía acabado de convertirse y hablaba de él. Es que aún no estoy preparado para hablar de Cristo. Es que aún no consigo entender el Evangelio. Acababa de convertirse. Aparentemente no. Ya va a hablar del Señor. Ya va a elevar al Señor. Y nosotros en el inicio también somos así. No, primer amor, ese fuego. Que ese primer amor nunca debe desaparecer. Después con el tiempo, eso es para los jóvenes. Ahora les toca a ellos. Pero ¿dónde dice la palabra eso? La palabra dice, aquel que preservará hasta el fin será salvo. Y sabemos que esa preservación es Dios en nosotros. No es algo que nosotros tenemos. Entonces, cuidado con ese descansar, es que ya hizo mi obra. Porque los hombres que están registrados en la palabra, podemos hablar de Abraham, por ejemplo, su fase más dura en el Señor fue el final de su vida. No nos acomodemos, el Señor viene y nos pega una paliza. ¿Entendéis? 31. Atención ahora a esto. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. O sea, una muerte en una cruz. 33. Se decían entonces los discípulos unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Atención, le dijo Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Gracias, Señor. Yo digo, ¿cuánto hambre estamos pasando? ¿Cuánto hambre estamos pasando? Si la comida del Señor es hacer la obra del Señor hasta que termine, no dice que es para los jóvenes, hasta que termine. Jesús evangelizó hasta la cruz esos últimos gritos. Es verdad. Como nosotros decimos, ahora los toca más jóvenes. Eso no existe en la palabra. Eso es religión, eso es jerarquía, eso es lugares delanteros, postreros. Eso no existe. Escravos hasta el final. Dolos, servos, escravos del Señor. Lavar los pies, como el Señor lo hizo. No somos dignos de ningún lugar alto. Entonces pregunto, si Jesús decía que su comida era hacer la voluntad de aquel que le envió, yo pregunto, ¿qué nos está enviando? Es Jesús. Si su comida era hacer la voluntad del Padre, nuestra comida es hacer la voluntad del Padre. El Señor lo dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, de toda. Entonces pregunto, si comer es toda la palabra, si comer es hacer la voluntad del Señor, evangelizar, ¿cuánto hambre estamos pasando? Una pregunta retórica. ¿Qué hemos leído esta semana hasta hoy? ¿Qué libro hemos leído de la Biblia? ¿Qué texto hemos meditado? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia en nuestras vidas? Es que la palabra salva, la palabra tiene poder, la palabra transforma vidas.
¿La hemos leído capa a capa alguna vez? Es que la palabra salva. La palabra es el sustento. La palabra es que nos mantiene de pie. Nos vamos a trabajar sin leer la palabra. ¿Y cómo es posible eso? Mucho hambre estamos pasando. El Señor dice en comida, es así la voluntad de aquel que me envió. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Y también en la evangelización, que es hacer su obra, ponemos mucho peso en que está duro, es que esta tierra es seca, es que en España no creen en el Evangelio. Estaba en Samaria el Señor. Más enemigos de la palabra que estos. Es que tenemos que sacar las piedras. No, escuchad lo que dice el Señor. 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses y viene la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos porque ya están blancos para la siega. O sea, no está diciendo que tienes que trabajar, tienes que ir a recoger. ¿Entendéis? Amén. ¿Cuántas veces decimos, tenemos que ir a sembrar? No, tienes que ir a recorrer. Ya está sembrado. ¿Por qué pensáis que nuestras palabras que van a ver a esta persona? Ya está el Señor trabajando en su vida. ¿Entendéis? Es ir a recorrer. Nos colocamos carga en nosotros. Y ahora esto es un divisor de aguas. 36. Y hay el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Para el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. E aqui está o ponto importantíssimo que temos que clavar em nossa alma. E espero que o Senhor hoje nos clave isso em nosso coração. Que minhas emoções não ofusquem a grandeza do que estou falando. Escuchad, o texto não põe alegria enquanto alguém se convierte. O texto, repito, alguém tem outra versão que não pode ler. E que ler o que tens aí, por favor. Con lo que se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Sigue, ¿no tiene nada más? Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros os habéis beneficiado de su labor. ¿Estás leyendo 36? 38. 36. 36. Y el que ciega recibe su salario y recoge y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Vos explico. ¿Cuántas veces nosotros nos gozamos cuando alguien nace de nuevo? Principalmente cuando nos toca cercano, un hijo, una persona que se ha evangelizado hace mucho. ¿Nos alegramos o no? ¿Sí o no? Es un gozo incomparable, porque la evangelización está en nuestro ADN. Aquel que es nacido de nuevo se incomoda, se queda estagnado cuando no habla del Señor. Es como que come. ¿Sabes cómo comemos mucha comida buena? Nos quedamos, fue tan buena la comida, pero ahora estoy lleno. Que así es comer buena comida, cultos, la adoración, la ofrenda. Comer. Y no sacar para hablar de Él es como que algo no va bien. Pero cuando hablamos, el simple hecho de que alguien nos escuche y conteste positivamente, mismo que no se convierte, ya, hermano, habla con una persona, tienes que orar por ella, ¿sí o no? Porque está en el ADN. Un verdadero cristiano no es algo más alegre do que alguien nacer de nuevo. Pero el texto no habla de eso. El texto está diciendo de que ese gozo y esa alegría no es cuando alguien nace de nuevo, es también cuando vas a sembrar. Escrito está. Repito. Y el que siembra y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Para el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. Ya está. Porque en esto es verdadero dicho. Uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os envié a cegar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. Entonces, es que aquí en Teruel no sé si lo decís, pero lo pensáis o lo sentís, es duro,
estamos poquitos en la iglesia. A mejor, lo que estáis sembrando, alguien va a recoger pasado 30 años. Y a lo mejor lo que vosotros pensáis de que, estoy viendo aquí a la iglesia, ahora somos este número, el otro número, es que no fueron vosotros y otros han sembrado antes. Estamos a recoger ahora. Entonces tenemos que tener gozo en sembrar. Porque el victimismo de sermos pocos, lo han visto alguna vez en los 12 decir a Jesús, Señor, solo somos 12. Señor, ahora se fue Judas, solo nos quedamos 11. Nunca la palabra lo dice. ¿Por qué? Porque el Señor los llamó para estar con Él. Entonces, si venimos para estar con Él, les da igual que viene. ¿Están entendiendo? Si venimos para estar con Él, al final de cuentas, ya no nos centramos si se convierte o no, descansamos en la soberanía de Dios. Pero cuando nos enfocamos en los números, en los resultados, ahí todo va mal. Ahí todo va mal. Nunca se quejaron, Señor, somos poquitos. Llama más, trae más. Nunca. Entonces, tener eso en consideración. 39. Vamos ya terminando.